5 de la tarde, 23 minutos. Vamos a sumar a otro protagonista aquí en Keops y en AM 1520, La Voz Regional. Alguien que la verdad cumplen una función impresionante. A través del tiempo, más allá de toda la tecnología que se ha ido incorporando a la sociedad y que permite comunicarnos, me parece que hablar de un radioaficionado es hablar de una persona que socialmente siempre está al servicio de la gente y ha solucionado montones de problemas. Por eso queremos agradecer a Alejandro Basterreche, que es periodista y radioaficionado y es integrante del Radio Club La Plata y del Centro de Radioaficionados Dardo Rocha. Alejandro, Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gusto escucharte y preguntarte qué es el radioaficionado, qué función cumple a través del tiempo y hoy por hoy en la actualidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, es una pregunta, la verdad, muy buena, pero también voy a tratar de ser lo más concreto posible, ¿no? Porque en realidad, cuando uno pregunta qué es un radioaficionado, hay muchísimas definiciones. Yo me voy a quedar con una que dice que es una persona entusiasta de las comunicaciones, un experimentador, pero a su vez es alguien que está al servicio de los demás. Yo creo que esa es la mejor definición de lo que es un radioaficionado. Y con respecto a las funciones que cumplimos, bueno, yo acá lo dividiría en dos partes. En primer lugar, uno, o en mi caso particularmente, para mí la radioafición es un hobby, es un pasatiempo. Yo llego a mi casa, por ejemplo, día de semana o generalmente los fines de semana, más que nada los fines de semana te diría, porque por ahí en la semana uno está con otras cosas, más bueno, que yo soy periodista también y con esto las elecciones estuve trabajando bastante, pero uno lo prende el equipo de radio y en mi caso quiero saber qué hay del otro lado, quién está del otro lado, y antes de hablar generalmente escucho, me gusta mucho escuchar, si es una conversación que me interesa, me presento con mi señal distintiva y participo de la misma, y si no me quedo escuchando. Pero básicamente eso sería la parte del hobby, ¿no? Donde uno trata de hablar con determinados países, con otros colegas, participar activamente de concursos, concursos que, bueno, puede ser, por ejemplo, quien hable con mayor cantidad de radioaficionados o con mayor cantidad de países o provincias. Y después, obviamente, está la parte social, la parte donde el radioaficionado es aquella persona que colabora desinteresadamente con las personas. Ahí está nuestro rol social, justamente, por ejemplo, en el caso de una emergencia, o cuando fue el terremoto en Chile, o los incendios en el sur, o acá mismo la inundación de La Plata, donde prácticamente colapsó todo, no había celulares, era imposible comunicarse con los celulares, con las computadoras, allá internet había desaparecido. ¿Y qué trabajo Y hicieron ahí, Alejandro? bueno, te cuento, básicamente se ayudó mucho, por ejemplo, gente de otras provincias que tiene o tenía familia acá en La Plata y quería saber cómo estaban sus familiares, y a través de la radio se hicieron comunicados para encontrar a persona, dónde está tal persona, porque no me puedo comunicar. Entonces, bueno, yo en mi caso particular, yo estuve inundado y sin embargo tenía un handy. Entonces yo con el handy, si bien estaba muy abocado al tema de la limpieza de mi casa, ¿no? Pero yo con el handy iba escuchando y en el caso de ser necesario podía hasta hablar con mi papá, que estaba a 10 cuadras de mi casa. Así que bueno, eso básicamente sería lo que es la radioafición en el rol social. Por eso yo lo divido, una parte es el hobby y otra parte es ayudar a los demás. Cuando se trata de comunicaciones, como decías vos recién, Alejandro, con el handy, tiene que ver con estar en el mismo canal o la frecuencia para poder comunicarse. ¿Esto se puede hacer solamente con el equipo que tenés instalado o con un handy también lo podés hacer cuando se tratan de comunicaciones, no solamente, como decías, por la cercanía con tu papá, sino en otros lugares del mundo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, mirá, vos con un handy... Sí.
para que te des una idea, handys que venden en internet a 3.500 pesos. Sí. O sea, no estamos hablando de handys de miles de pesos. Sí. Te podés comunicar, y yo lo hice, salí al patio de mi casa, con el celular tengo una aplicación que me va avisando cuando la Estación Internacional Espacial pasa cerca de La Plata, y bueno, y yo apunto con el handy, o podés hablar con los astronautas que están ahí adentro, que no en mi caso, yo nunca pude hacer contacto con ellos, pero sí pude bajarme imágenes. Ellos transmiten imágenes como si fuese, para que te des una idea, un fax, ¿viste? Sí. Bueno, pongo el handy al lado del celular, o con la computadora también lo puedes hacer. Yo porque estaba en el patio con el celular, pero lo podría haber hecho con la computadora también. Y te pones en la frecuencia determinada, y te baja la imagen de SSTV, que es barrido lento de televisión, y te bajas una imagen que capaz que se sacaron la foto un instante antes de pasar por acá. No, es increíble. Por eso no necesitas equipos muy caros para comunicarte. Lo que yo siempre digo y esto me lo recalcaron cuando hice el curso yo en el año 1996, que vos podés tener el equipo más caro de todos, Sí. pero el 70% de la estación de radio es la antena. Vos podés tener mejor equipo, pero si no tenés una buena antena, Claro. el equipo no te va a servir de mucho. Alejandro, mira, la otra Sí. vez recibimos un mail allí desde Chascomús que dice: yo soy un radioaficionado y trato de captar distantes estaciones de radio. Esta ficción es, como usted podría saber, llamado DX-IN. La captura se realizó en el norte de Finlandia, en el medio de la nada, en el bosque, con menos interferencias locales, en una pequeña cabina. Mi radio es un Pensur SDR. Para la recepción he utilizado una antena de 1000 metros dirigida a su transmisor en el norte de Finlandia, donde recibieron, allí escucharon a M1520, la voz regional de la provincia de Buenos Aires, Radio Chascomús. Sí, bueno, eso es... yo cuando en realidad, bueno, cuando yo arranqué el tema de la radioafición, yo arranqué con un viejo equipo de música de mi papá, y me iba en la zona rural de Bransen, me iba al medio del campo, y escuchaba estaciones en onda corta de todos lados. Sí. Y ese fue mi primer acercamiento a la radio. Después, ya en el año 1990, aproximadamente, 91, mi papá compró, que ahora justo estoy volviendo a Banda Ciudadana, mirá lo que son la vuelta a la vida, compró 2 equipos de Banda Ciudadana, que eran los equipos que usaban generalmente los taxistas, los remiseros, los camioneros acá en Argentina, equipos que son de la banda de 11 metros, y bueno, y hablaba con eso. Obviamente en esa época yo no tenía licencia, nada. Después, ya en el año 96, como dije anteriormente, hice el curso, pero bueno, y sigo hasta el día de hoy. Pero sí, es posible, como te decía anteriormente, y cuanto más alejado está de la ciudad, mejor todavía. Sobre todo en ciudades acá como La Plata, que tenés, por ejemplo, cable de alta tensión, o la misma luz LED. A mí, para que te des una idea, cuando se encienden las luces LED ya en un rato, es terrible el ruido atmosférico que me meten los equipos radio, cosa que antes no pasaba. Entonces, tenemos posibilidades de hablar y escuchar en lugares despejados que en lugares poblados como una ciudad, en el caso como La Plata, ¿no? ¿Qué comunicaciones más distantes has logrado? ¿Qué casos te han llamado la atención donde tuviste que participar? Como decíamos, una cuestión de ayuda, solidaridad que siempre se busca a través de los radioaficionados, conseguir, qué sé yo, en algunos casos hasta medicamentos, por la distancia que por otros medios no se pueden conseguir, una comunicación que puede ser mucho más directa por la extensión que ésta tiene con los equipos que se poseen. ¿Qué experiencia has tenido en esto, Alejandro? Bueno, mira, anécdotas, te imaginarás, voy a cumplir Montones. en diciembre 25 años de radioaficionado, así que tengo un montón. Pero yo me voy a quedar con 3. Te las cuento rápido para no hacerlo tedioso. Tenés tu tiempo. Mirá, a mí los QSO, como le llamamos nosotros a los comunicados, pues tenemos, bueno, nuestros propios códigos, ¿no? Uno de ellos es el código Q, que es internacional. Me quedo con las 2 veces que hablé con la Antártida, que hablé con base Marambio y con base Orcadas.
También déjame incluir a Isla de los Estados, con quien establecí contacto, que vos me podés decir, bueno, pero es Argentina, sí, pero yo te puedo asegurar la satisfacción que te da hablar con la Antártida, no, creo que no me la dio ni hablar con Japón, por ejemplo. Obviamente que no pude hablar mucho, ¿no? Porque salen muy esporádicamente y el día que sale esa estación al aire todo el mundo quiere hablar. Entonces solamente te tenés que limitar a pasar las señales, tu distintiva, anotarla de ellos y bueno, después encargarte de confirmar a través de la QSL. Y la otra experiencia que realmente me llenó de satisfacción fue la semana pasada, que en 25 años como radioaficionado nunca había podido hablar con la Fragata Libertad. Y la semana pasada lo logré. La Fragata Libertad estaba en viaje de instrucción, estaba volviendo de Perú y estaba yendo a Montevideo, y a la altura de Comodoro Rivadavia, no en el puerto, no estaba amarrada, sino que estaba navegando. Bueno, pude hablar con la Fragata Libertad, así que ya tengo ahí la QSL, ahora me la tengo que imprimir y colgarla a mi sala de radio. Y con respecto a emergencia, una vez, recuerdo, yo era chico y hubo un accidente muy grande en Zárate, y bueno, en una frecuencia de acá de La Plata, en la repetidora, recuerdo que yo no participé directamente, pero sí escuché, pues yo estaba hablando con ellos y dejé de hablar para dejar justamente que se encarguen de solucionar el tema, pero bueno, lograron conseguir camas en el Hospital San Martín para los heridos. Alejandro, vos para poder comunicarte tenés que esperar una especie de autorización. Vos hablabas de señal distintiva. Para esto se necesita una matrícula, algo así, una identificación para poder comunicarte. Lo hacés cuando vos querés, tenés que estar sentado permanentemente en el equipo. Esto no es así, puede ser con algo móvil. ¿Cómo se da ese tipo de comunicación o de participación entre radioaficionados? Bueno, mira, excelente la pregunta, porque justo quería comentarte eso. Con respecto a la licencia o señal distintiva, te la otorga el ENACOM, pero vos para poder tener tu licencia radioaficionado, que es única e irrepetible, es como número de documento, te acercás a un radioclub, a cualquier radioclub, haces un curso el curso radioaficionado, que bueno, te enseñan obviamente práctica operativa, que es como hablar por radio. Te sientan frente al equipo con un instructor hasta que a lo último ya te dejan hablando solo, te enseñan la parte teórica, parte práctica, reglamentación, porque obviamente tenemos un reglamento que tenemos que cumplir, y una vez cumplidos esos requisitos, rendís un examen y en caso de aprobarlo, el Radioclub se encarga de tramitarte la licencia ante el ENACOM. En el caso Argentina, bueno, es LU y LW, viste que las radios AM generalmente son LU o LT o LS, LR, bueno. En el caso de los radioaficionados somos Lima Uniform y Lima Whiskey. Mi licencia Lima Whiskey 8, Delta Lima Golf. Bueno, me tocó Lima Whiskey, me podría haber tocado el Lima Uniform, en mi caso me tocó Lima Whiskey. Ya las dos primeras letras te indican a qué país pertenece esa licencia. Ajá. En el caso de Argentina, el número va del 1 al 9. Yo soy 8, Lima Whiskey 8. Y en el caso de Argentina, y ahora voy a explicar por qué, la primera letra después del número te indica la provincia. En el caso de Capital Federal es A, B y C, Alfa, Bravo y Charlie. Alfa, Bravo y Charlie. Entonces, por ejemplo, una señal distintiva que es Lima Uniform 3, Alfa, Bravo, Romeo, me indica que la A es Capital Federal. Esa licencia pertenece a Capital Federal. Sí. En el caso de Provincia de Buenos Aires es D y E, Delta y Eco. Yo soy Lima Whiskey 8, Delta, Lima Golf. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy de mi domicilio? Me voy a Magdalena. Sí. En ese caso soy Lima Whiskey 8, Delta, Lima Golf, / Delta. O sea, soy una estación de la Provincia de Buenos Aires que está transmitiendo desde otro lugar de la Provincia de Buenos Aires, no desde mi QTH, que es mi estación. Ajá. Y lo mismo si me voy a otra provincia. Si me voy a Córdoba sería Lima Whiskey 8, Delta Lima Golf, / Hotel, porque Córdoba es H. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil o España, es muy similar. España es Ecoalfa. Entonces, por ejemplo, tenés Ecoalfa 3, no sé, Romeo Sierra Tango. Allá es por regiones. Allá, o en el caso de Brasil, por ejemplo, también tenés diferentes estados de Brasil, y cada letra o cada grupo de letras corresponden a determinada provincia. Entonces de esa forma se sabe a qué lugar pertenece esa licencia.
Sí, la verdad, muy interesante, ¿no? Sí, no, es Creo que muy es interesante. atrapante esto. Sí, Yo te sí. escucho y digo que siga hablando y me siga contando. No, es impresionante. Y después, por ejemplo, bueno, tenés dentro de la banda de radioaficionado tenés bandas diurnas, bandas nocturnas. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, ahora prendo el equipo de radio y pongo el equipo en la banda 80 metros y lo más probable es que escuche puro ruido. Más allá de que en este momento la banda 80 metros está bastante ruidosa, ¿no? Por el tema de la actividad solar. Sí. Pero lo más probable es que yo ahora prenda el equipo y me ponga la banda de 40 metros y a la noche no se escuche nada y me tenga que pasar 80. Y para comunicaciones locales, VHF y UHF, donde la onda viaja en línea recta, entonces es más limpia la comunicación. Y si yo quiero comunicarme, por ejemplo, con Chascomús, y lo nombraban, Sí. voy a tener que hacerlo a través de repetidora. Muy difícil va a ser que yo pueda hablar directamente con Chascomús. Una repetidora es una antena que hace de enlace o de puente entre dos puntos. Eh, en cambio, en las bandas de HF, generalmente, bueno, las ondas de radio rebotan en la ionosfera y cae. Entonces, cuanto más alta es la banda, más lejos cae la onda. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero hablar con Japón, me voy a ir a la banda de 10 metros en el orden de los 28.000 kilohertz. Ahora, si quiero hablar Argentina, países limítrofes, me puedo ir a 40 o 80, que la onda de radio rebota más corto, y ahí tengo que bajarme, tengo que ir a 3.500, 3.700, que es 80 metros, o 7.090, 7.000, qué sé yo, 650, que es la banda de 40 metros. Y Pues así decías, sucesivamente. Alejandro, discúlpame, recién con Sí, Japón me tengo que ir a 10 metros, sí, lo más alto para poder llegar más lejos, yo así lo interpreté. Y acá en la sí, Argentina hablabas de 40 y 80 metros. sí. ¿Qué significan esos números relacionados con metros, por ejemplo? No, es en acá ya es muy técnico y muy matemático, yo no me quiero meter demasiado en este tema, pero es en realidad la onda radio tiene una oscilación, entonces es más o menos la cantidad de metros en la que oscila la onda. Por eso se le ponen esos nombres. Ajá. Pero bueno, eso ya más técnico, ¿viste? No quiero introducirme en esas cuestiones, pero viene por ese lado el tema de por qué se las bautizan así a las bandas. Recién hablaste, Alejandro, de VHF. Yo me acuerdo, Sí, año 86, 85, 87, está también cerca de los 90, cuando íbamos a cubrir fútbol, me acuerdo en Radio Splendid, Radio Mitre, sí, que el técnico llevaba el VHF, tenía que poner la antena, un montón de cables para poder hacer, por ejemplo, una conexión y una transmisión. Y en algún caso tenías una línea telefónica y eso era tocar el cielo con las manos porque tenía un costo y lo que se utilizaban siempre eran para las conexiones los VHF. ¿Es más o sí. menos lo mismo? Sí, sí, VHF, tanto VHF como UHF, se usa más VHF, como que se popularizó un poco más, pero sí, sí, es eso. De hecho, yo a veces veo en las transmisiones de fútbol, sobre Sí. todo cuando hacen vestuarios, antes se veía más handys, ahora se ven más celulares, pero bueno, también está el tema de que a cuanto más celulares, más congestión, ¿no? Y más posibilidades de que se saturen, cosa que con el handy no te va a pasar eso. Claro, el Yo, handy a la cual se le adosaba un micrófono que era mucho más claro, cómodo para abrir y cerrar y no tener que pulsar, ¿no? exacto, claro, sí, sí. Yo no tengo de esos micrófonos, yo todos los micrófonos que tengo se llama PTT, Push to Talk, yo tengo que apretar el PTT, eh, pero sí, hay micrófonos que se activan por voz, sí. Mira, yo Son más caros también. cuando dejé el periodismo deportivo allá por el año 2016 en ESPN, bueno, cuando en algún momento tenías que hacer una cobertura, te decían bajá y andá a tal lugar, te daban un handy que te lo ponías en la cintura y con el micrófono era mucho más práctico, ¿no? No tener que andar Sí, con el handy. El tema era cuando no tenías retorno en algún lugar y ahí se te complicaba porque no podías escuchar por radio, te lo tenían que dar por el handy, tenías que ver con qué canal estaba para recibir el retorno. Bueno, la verdad yo técnicamente no entendía absolutamente nada, pero veía cómo se manejaban y cómo solucionaban los problemas, la verdad, de una manera envidiable, ¿no? sí, no, y además lo que tiene tanto VHF como UHF que las antenas se tienen que ver, entre Ah, comillas. Entonces, por ejemplo,
Yo de repente, mira, para que te des una idea, yo vivía hasta hace un tiempo en la zona de Plaza Malvinas. Sí. Y casa por medio para los dos costados tenía edificios. Entonces, por ejemplo, la repetidora de Quilmes, yo la escuchaba bárbaro, me llegaba señal 9, que es el máximo. Y yo no la podía abrir, no la podía activar. Sí la escuchaba, pero no la podía abrir. ¿Por qué? Porque tenía el edificio en el medio. Te tapaba la antena. Exacto, me tapaba, tal cual, me tapaba. En cambio, cuando había buena propagación, porque depende mucho de la propagación también, además yo tenía la antena muy bajita, la tenía en el techo. Imagínate que el departamento es planta baja, entonces tenía la antena con un caño muy bajito. Sí. Pero cuando había buena propagación, como para atrás no tenía ningún edificio cercano, hablaba a través de la repetidora de Chascomús. Pero bueno, después tenés obviamente el tema de ahora por ejemplo, está todo, no digo todo el mundo, pero no voy a generalizar, pero sí hay mucha gente que se metió en el tema digital. Yo la verdad, te voy a ser sincera, no entiendo mucho cómo funciona. Hay mucha tecnología digital, hay handys digitales. Sí. A mí me gusta lo analógico. De hecho, yo veo los equipos de radio nuevos que traen pantalla táctil, filtros, y a mí déjame con mi equipo viejito, que tenés que andar tocando las perillas y ponerme auriculares para escuchar mejor. Y te puedo asegurar que escuchar el ruido de atmosféricos y mover la perilla y lograr y saber que me escucharon, para mí eso no tiene precio. Claro. A mí déjame con lo más viejito, no con lo nuevo. Es un esfuerzo artesanal que tiene una recompensa que se reconoce más, ¿no? Sí, obvio. Y después, bueno, no en mi caso, pero tenés gente que se arma sus propios equipos de radio. Yo sí he armado antenas. Yo, salvo 2 antenas que son 2 caños que tengo, tampoco tengo gran cosa que en mi casa, pero después el resto de las antenas son todas artesanales, hechas con cable, a la medida que tiene que ir, y hablo con eso y tengo el mundo entero hecho. Y con 2 pesos, no es que gastas un montón de plata tampoco. Alejandro, cuando hablabas de una señal direccional, que las antenas tienen que verse, tiene que ver con una relación de altitud, y que a partir de ahí es como que fuera un enlace mucho más directo, que una antena esté prácticamente a la misma altura y la señal llegue de una manera directa, no descendente en algunos casos. Mirá, por ejemplo, y esto le hago una aclaración a los oyentes porque por ahí algunos se entusiasman y dicen, no, me quiero comprar un handy. Bueno, yo lo que recomiendo siempre es que primero vayan a un radioclub. Esto es como que yo me quiera comprar una guitarra eléctrica, no tengo ni idea, y después resulta que me compré cualquier cosa que no me va a servir. Eso para empezar. Porque uno ahora entra a esta página de compra y venta y ve handys, las realmente muy baratos. Pero después la pregunta que yo siempre hago, que muchos se enojan porque hago esta pregunta, es ¿para qué querés el handy? O sea, ¿para qué lo querés? ¿Qué uso le querés dar? Está bien. Porque si vos, por ejemplo, te vas a un grupo, ¿no? Por ejemplo, te vas al sur y vas a hacer, no sé, vas a hacer el Camino de los 7 Lagos, o peor todavía, te vas a hacer la huella andina, donde vas caminando y no hay nadie. Entonces ahí sí, ahí te recomiendo un handy de estos Vivanda, de VHF y UHF, y que memorice las frecuencias de parques nacionales, todas las frecuencias de emergencia que haya, guardalas y tenerlas en el handy. Ahora, si es para una excursión familiar, comprate un handy canalero, o sea, 16 canales del 1 al 16, una perilla para encender y otra para apagar y listo, y no te complicás. Porque los handy nuevos, si vos no lo sabes usar, por ahí apretás una tecla mal, pusiste una función que no sabes cómo salir y te quedaste incomunicado. Pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Para mí lo mejor es asesorarse yendo a un radioclub o hablando con un radioaficionado. Es así. Yo ahora, por ejemplo, mira, para que te des una idea, ahora hace poco arranqué tiro con arco. Y claro, yo pensaba que era comprarse un arco y listo, ¿no? Y de repente me enteré y aprendí que hay un arco para cada persona. Entonces claro, yo tengo determinada apertura, determinada fuerza en el brazo. Lo más probable hubiese sido que yo me compraba un arco cualquiera y no lo iba a poder ni abrir, y iba a terminar ahí tirado. Bueno, en el tema de la radio es muy similar. Alejandro, uno ve la competencia a nivel olímpico de la arquería, y la verdad tiene una tecnología, porque uno piensa el arco que vos hacías con una caña, un hilo, y agarrabas algo como flecha y tirabas y aprovechabas la flexibilidad que tenía
la caña, ¿no? Sino alguna rama que fuera más flexible y eso le diera un poquito más de fuerza a lo que utilizabas como flecha, pero hoy por hoy hasta tiene como una mira telescópica, se va ajustando milímetro a milímetro, dónde va colocada la flecha. La verdad, si seguimos avanzando con eso, el tema de la arquería necesita una tecnología importante. ¿Cómo es el comienzo de la arquería en esto que vos manifestabas recién de comprarte un arco y comenzar a desarrollar esa actividad? Bueno, mira, yo hacía bastante que quería empezar y siempre me llamó la atención. Pero claro, cuando de repente buscando en internet descubro que acá en La Plata hay lugares que se dedican a la enseñanza, fui a averiguar y es totalmente distinto a lo que yo pensaba. Yo me imaginaba que era, me compro un arco y salgo. Sí, No, tira no es flecha. así. Claro, no, nada que ver. Yo tengo determinada altura, determinado peso. Abro el brazo hasta determinada distancia, digamos, Sí. ¿no? Bueno, y cada cuerda tiene su libraje, entonces, como todo, tenés que asesorarte. Por eso yo acá vuelvo al tema de los handys, y esto no lo quiero dejar pasar por alto. Hay muchos, yo le digo trampa cazabobo, ¿no? En estos sitios de internet vos vas a ver de repente que te venden handys de una marca muy conocida, de celulares sobre todo, que empieza con M, Sí. que te prometen, dice distancia hasta 50 kilómetros. Mentira, ningún handy llega a 50 kilómetros. Imagínate que para cubrir 50 kilómetros yo tengo que conectar una base, ni siquiera un handy, una base de 60 watts. Los handy traen 5, mirá toda la diferencia que hay. Con la antena del techo de mi casa para poder hablar con suerte con Chascomús. Pero, Y ¿y cuántos de kilómetros cubre un handy, por ejemplo? ¿Qué bueno, alcance tiene? Bueno, eso es totalmente relativo, eso es relativo. Yo, por ejemplo, la vez pasada hice una prueba en Bransen, yo me fui para el lado de un arroyo donde estaba totalmente despejado en medio del campo y mi papá había quedado en el pueblo, 2 kilómetros, pero claro, resulta que desde donde está mi papá hasta donde estaba yo, en el medio hay un montón de árboles, casas, también están todas separadas porque es un pueblo rural. Sí. 2 kilómetros y ya se escuchaba más o menos. Ahora, si hubiese estado totalmente despejado, nos hubiésemos escuchado mejor. Pero conozco el caso de unos conocidos que escalaron el Domullo en Neuquén y hablaron con un handy, con la base, obviamente no había ninguna montaña en el medio que tapara, 14 kilómetros. 14 kilómetros. De handy a base, no de Sí. handy a handy. Por eso siempre digo, cuando vean estos avisos que prometen determinada cantidad de kilómetros, es mentira. Dependés de que primero de la altura en la que estás, de que no haya árboles, de que no haya edificios, del clima fundamentalmente. Por eso vuelvo a lo mismo. Siempre lo mejor es asesorarse en un radioclub. Esta pregunta tiene que ver, seguramente muchos te la han hecho, ¿no? Si en algún caso captaron alguna señal que no pudieron descifrar, que pudo provenir de algún ovni, de algo extraterrestre, de algo no identificado. Mirá, me lo hicieron muchas veces. No, yo no. Mirá, a mí me encantan todos esos temas. Sí. De hecho, tuve programas radiales, no en la Keops, pero sí en otros programas. Tuve un programa a la noche, me acuerdo, que era sobre fenómenos paranormales. Éramos 3 periodistas y bueno, siempre invitábamos investigadores a hablar del tema. La gente se prendía mucho. Y me han hecho esa pregunta, pero no, en mi caso nunca. Siempre me ha pasado así de escuchar a veces algún idioma que digo que en qué están hablando. Bueno, y por ahí cuando escucho la señal distintiva me fijo a qué país pertenece y ahí sí me doy cuenta. Pero no, eso que vos decís no, en mi caso no, me encantaría, pero no. Bueno, Alejandro, algo que le quieras contar, alguna recomendación para aquellos que se interesan por ese tema. Lo primero, pasar por el Radio Club, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo fundamental, porque yo siempre digo lo mismo. Ahora, por ejemplo, YouTube está lleno de videos. Sí. Que están bien, un video, en mi caso yo ahora lo estoy viendo con tiro con arco, están buenísimos los videos, pero no hay nada como, yo no voy a aprender tiro con arco mirando un video, yo tengo que tener el arco en la mano, el profesor al lado mío que me guíe, que me enseñe. En el caso de la radio lo mismo, vos tenés que estar frente al equipo de radio, prenderlo, apagarlo, saber conectar la antena, saber poner la banda determinada en la que vas a hablar, los filtros.
y así un montón de cuestiones, y fundamental el instructor al lado. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, el curso radioaficionado, muchos radioclubes lo hicieron de manera virtual. Sí. Todo un desafío, ¿no? Pero para mí no hay nada como tener el equipo radio enfrente. Entonces lo que yo digo es eso, que si les interesa, que se acerquen a un radioclub. En el caso de La Plata, tenés el Radioclub La Plata, ahí en 34, 4 y 5, el Centro de Radioaficionado de Eduardo Rocha, ahí a la vuelta de la Keops, en 66 y 120. Sí. Después tenés el Radioclub Citibel, Radioclub Ensenada, no sé si está funcionando ahora, pero acá en La Plata hay 4 radioclubes. Y si no, bueno, hay radioclubes en todas las ciudades, o en casi todas. Que vayan, que investiguen, que se asesoren, y te puedo asegurar que una vez que te pica el bichito de la radio no se te va nunca más. Alejandro, gracias por este contacto, por todo lo que nos contaste, que ha despertado un interés importante, no solamente en lo que tiene que ver con el radioaficionado, sino con el tema de la arquería también. ¿A cuánto llega la flecha? ¿Qué distancia? Mira, yo estoy recién empezando, así que ahora estamos tirando a 8 metros. 8 metros. Sí, que cuando me corrieron de 6 metros a 8, esos 2 metros fueron terribles. ¿Pero por qué? Porque cambia un montón, tiraba a cualquier lado. Pero bueno, ya como todo, después te acostumbré. ¿Es Sí. muy directa la flecha o tenés que darle una especie de curvatura? No, yo en el caso de mi arco no tiene mira. Entonces, a mí me enseñaron a apuntar con la punta de la flecha. Ajá. Y tratar de poner la flecha donde vos querés, no siempre va donde vos querés. Pero el otro día me pasó algo increíble, que varios arqueros que se dedican de hace tiempo me dijeron, es más, me preguntaron hacía cuánto que estaba haciendo tiro con arco, ¿no? Hace un mes y medio. Puse 3 flechas en el mismo agujero. ¿En serio? Increíble, ¿eh? Después no me volvió a salir, pero... ¿Tenía algún imán la punta de la flecha, algo de eso? No. No que yo sepa. Capaz, no sé. No, pero pero fue increíble, ¿eh? Saqué la foto, la subí a mi Instagram, no lo podía creer, el profesor tampoco. Claro, porque uno, si piensa, Alejandro, que la fuerza a veces hace que según la distancia, la flecha pierda esa fuerza y vaya cayendo y no sea tan directo donde la apuntaste, ¿no? Tiene que ver con eso también, con la distancia. Claro, no, y además va oscilando la flecha. Y por ejemplo, algunas flechas se clavan derecho, la mía se clavan de arriba para abajo, en diagonal. Increíble, pero va a tanta velocidad que yo no veo, no se logra ver, al menos yo no lo logro ver el movimiento. Pero vos ves otros arqueros que tiran y la flecha se clava de abajo para arriba. Pero bueno, eso tiene que ver con el movimiento abajo del para brazo. arriba. Sí, no, increíble. Cómo se va moviendo en el aire. Entonces vos ves la flecha inclinada hacia arriba. Es la verdad, muy increíble el tema. Mirá vos, de arriba hacia abajo sí, porque bueno, pierde fuerza, hace como una parábola descendente, claro, y se clava. Sí. Pero mirá vos, che. Sí, no, increíble. ¿Y es caro la arquería? Mirá, yo todavía no tengo equipo propio, no sé el tema de precios, pero supongo que debe haber, como todo, usado más barato. Bueno, como el tema de la radio, vos tenés los equipos nuevos, están incomprables, pero de repente encontrás un equipo usado que te piden cualquier cosa. Claro. Y que no vale eso. Entonces, no sé, yo recién estoy metiéndome en el tema. Mi idea es llegar a comprarme un arco, pero por lo que estuve viendo así medio por arriba, un arco como para alguien que recién se inicia no son tan caros. Yo pensé que eran mucho más caros. ¿Y eso después tiene competencias a nivel regional, provincial, nacional? ¿O cuál es el camino y el interés o el motivo para aprender arquería y participar de qué? Sí, hay competencias, hay torneos. Acá en La Plata, este domingo no, el de anterior se hizo un torneo. Yo no fui, justo, bueno, no podía, pero bueno, obviamente que quienes participaron son arqueros que se dedican desde hace un montón de tiempo. A mí me hubiese dado vergüenza ir. De hecho, o sea, ni siquiera me lo sugirieron, pero bueno, es para gente que ya se dedica. Pero sí hay competencias. Bueno, el tema en la radioafición también hay concursos y torneos internacionales y nacionales.
Alejandro, Sí. gracias por este contacto, por todo tu No, por tiempo. favor. Y bueno, seguiremos conversando en algún momento y para lo que vos necesites, acá siempre vas a tener un espacio. Listo, muchísimas gracias, saludos a Marcos, soy un amigo. Sí. Y Bueno, bueno, un amigo, va. sí, Un amigo. y bueno, y a la gente de la Keops, que yo estuve ahí en la Keops también durante un tiempo. Sí. Así que, y un abrazo para vos muy grande, Gustavo, también. Bueno, La yo verdad te agradezco. Si pasaste por acá, pasaste la prueba, ¿no? Digo, de Sí. paciencia, de tolerancia, por la gente que Sí, está... sí, con Marquito, un fenómeno. Yo, la verdad, tanto él como el hermano, así que le mando un abrazo grande a los dos. Y también todo esto lo trasladamos a la gente de Radio Chascomús, AM1520, Sí, allí sí, con por Javier supuesto. Lovecchi en la operación técnica y toda la gente, la verdad, que hace un laburo impresionante por la calidad de quienes trabajan, los programas, lo abarcativo que son y cómo llegan a la gente y cómo la gente le responde. Así que el agradecimiento enorme, ¿no?, por dejarnos participar en AM1520 también. Bueno, Alejandro, nuevamente un abrazo grandote y lo mejor para vos y toda tu gente. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Basterreche, que es periodista y radioaficionado, es integrante del Radio Club La Plata y del Centro de Radioaficionados Dardo Rocha. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿no? Identidad Nacional se viene con Eduardo Meana en AM1520, la voz regional, y en Keops, muy buena música para compartir lo que viene. Nos informa Pablo Urquevie, también a quien le mandamos un abrazo, que Bolivia le gana 2-0 a Uruguay al cabo del primer tiempo. Bolivia que perdió 3-0 con Perú, ahora le gana a Uruguay. Uruguay que perdió con la Argentina. Bueno, la verdad, y después se viene Argentina-Brasil, 8:30 de la noche.